La primera pregunta que se hacen muchos estudiantes de contabilidad cuando empiezan una carrera como empresariales o de dirección de empresas o económicas o parecida es ¿para qué quieren la contabilidad? ¿Para qué nos sirve? Porque como no es precisamente la más digamos atractiva de las asignaturas que hay, pues muchos de ellos siempre se preguntan ¿para qué quieren esto? ¿No? Entonces yo os pregunto, y bueno, a ver si hay un poquito de brainstorming ahora, ¿por qué o para qué pensáis que queremos la contabilidad de las empresas? ¿Para qué es necesario llevarla o para qué es interesante llevarla? Vamos allá. Bien, estabais diciendo algunas ideas bastante interesantes sobre el porqué de la contabilidad. Bueno, aquí tengo algunas razones. Una es un imperativo legal, porque hay que declarar impuestos, hay que presentar las cuentas registradas en el registro mercantil, etcétera, etcétera. Legalizar libros, etcétera, que en España, además, la carga administrativa y burocrática relacionada con la contabilidad y la fiscalidad es bastante elevada comparada con otros países avanzados de nuestro entorno y de otros entornos alejados, como algunos países asiáticos, o incluso, bueno, comparado con países que tienden a ser considerados prácticamente país fiscal o muy evolucionados en temas financieros fiscales, bueno, pues estamos bastante atrasados y la carga burocrática es muy elevada. También para un control y seguimiento preciso de la actividad de la empresa, dar información a terceros, accionistas, inversores, acreedores, y de esta manera tomar decisiones tanto de control y gestión interno como de externas, de financiación, etcétera. Asimismo, comparar la situación de la empresa con otras del mismo sector para, bueno, comparar nuestro rendimiento, para ver qué podemos hacer mejor que ellos o qué hacen ellos mejor que nosotros. Y por último, conocer la rentabilidad de la empresa en su conjunto. Y también por productos, que también es otra opción que tenemos según la contabilidad que tengamos, que nos permite, según el tipo de contabilidad, perdón un momento, sí, ya está, bien, bueno, vamos a ver, bien, seguimos. Bueno, ¿qué clasificación de la contabilidad? Bueno, en contabilidad no solamente existe contabilidad, por así decirlo, contabilidad de la empresa. Hay muchas contabilidades. Una contabilidad micro, en la que está la empresa incluida, como una de ellas, pero también contabilidad de cada agente económico, el sector público, entidades sin ánimo de lucro, y luego macrocontabilidad, en la que hablamos de la contabilidad de la renta nacional, transacciones entre sectores y flujos financieros y balanza de pagos, que tiene que ver más con la macroeconomía y el sector público y la economía del país en su conjunto, así como la relación de la economía del país con la de otros países. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dedicar a la contabilidad de la empresa, que es la que más frecuentemente se estudia, la que más frecuentemente se investiga. Vamos a ello. Bien, dentro de la contabilidad de la empresa nos encontramos con tres grandes grupos. La primera, la contabilidad financiera, que es la contabilidad cuya orientación está en terceras personas y terceras partes, es decir, se va a ocupar de presentar la situación de la empresa respecto a terceros como clientes, proveedores, así como lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe, así como todo ello en su conjunto, el conjunto de la empresa. Y está orientada la información ¿a quién? Pues a la hacienda pública para la liquidación de impuestos, a los inversores y accionistas sobre cómo va su inversión, la rentabilidad de su inversión, etcétera, a otras autoridades como el registro mercantil y otras autoridades para que se publique esa información y cualquier persona que tenga interés en esa empresa pueda ver cómo esa empresa va. Y de aquí pues, tenemos dos áreas que son la consolidación contable referida a los grupos de sociedades y la auditoría que tiene que ver con la revisión formal de esos estados financieros. Por otra parte, la contabilidad de costes tiene una orientación más interna, de analizar los costes, márgenes, resultados de la empresa en su conjunto, pero sobre todo parcialmente por productos, servicios, divisiones, ramas de negocio, a un detalle mayor para analizar y tomar decisiones más precisas en cuanto a producción, precios, costes, etc.
La contabilidad previsional tiene que ver con la capacidad de planificar y presupuestar a medio o largo plazo, y se basa generalmente en información histórica de las otras dos contabilidades. Estas tres conforman lo que se viene llamando en los últimos años la contabilidad para la dirección, que integra elementos de las tres para que la dirección de la empresa sea capaz de tomar las decisiones más adecuadas para la mejor marcha de la empresa en el futuro. Así que estas tres se conjugan en lo que llamamos contabilidad para dirección, que antiguamente lo que se llamaba contabilidad de gestión integraba contabilidad de costes y algo de financiera, pero la contabilidad previsional en los últimos años ha tomado un papel muy preponderante en estas decisiones. Bien. Bueno, pues esta contabilidad financiera, al contrario que la contabilidad de costes, que generalmente no está regulada, ya que tiene un uso interno de la empresa y con lo cual la empresa la va a ajustar a sus necesidades y a lo que más le hace falta en función de su operativa o su funcionamiento, está regulada. Y está regulada en cada país de una manera distinta. A nivel internacional tenemos unas normativas que son, bueno, muy conocidas, la primera sobre todo, que son las normas internacionales de contabilidad, o en inglés International Financial Reporting Standards, que las emite el IASB, que es el Comité Internacional de Normas Contables, y que actualmente rigen en toda Europa y en algunos otros países, para no todas las empresas, pero son más o menos hacia las que tienen todas las normativas contables de los países europeos. Por otro lado, está otro grupo normativo muy importante, que son las US GAAP, las normas americanas de contabilidad, y que se sigue no solo en Estados Unidos, sino en otros sitios, como por ejemplo algunos países latinoamericanos y otros países anglosajones que siguen mucho esa tendencia. Esa normativa, y sus normativas están muy derivadas de la normativa americana. En España, no solamente tenemos nuestro plan contable, sino que también tenemos, dependiendo del grupo de empresas o del tipo de empresa, que seguir las normas internacionales de contabilidad, el nuevo plan contable o el nuevo plan contable de pymes, según el tamaño de la empresa. Las entidades financieras, además, están reguladas contablemente por circulares del Banco de España. Por otro lado, la Comisión Nacional de Mercado de Valores también emite normativa que es contable y obligatoria para, por ejemplo, empresas que cotizan en bolsa. Luego, Asociación Española de Contabilidad y Auditoría emite recomendaciones, que es una organización privada, asociación de auditores. El ICAC, que es un organismo público dependiente del Ministerio de Economía, emite resoluciones sobre dudas que se plantean o evoluciones del plan contable. Y por último hay que atender a otra legislación que es mercantil, no estrictamente contable, como es el Código de Comercio, la Ley de Sociedades, Reglamento de Registro Mercantil, etc. Es decir, como veis, el marasmo y la cantidad de legislación y normativa que afecta a la contabilidad de la empresa es enorme. La pregunta es, entonces, ¿cuál debo aplicar en mi empresa? Bien, la respuesta es más o menos sencilla. Y digo más o menos porque esto es una visión global y no siempre es así. Bueno. Cuentas consolidadas. Si tenemos un grupo empresarial que tiene renta variable o renta fija admitida a cotización y puede ser en un mercado bursátil europeo o español, no necesariamente tiene que ser en la bolsa española, puede ser un mercado bursátil europeo, está obligada a utilizar las normas internacionales de información financiera. Si un grupo no tiene ningún tipo de renta variable o fija admitida a cotización en un mercado bursátil europeo, entonces tiene la opción de aplicar bien la normativa española o bien las normas internacionales de información financiera. Cabe señalar que algunos sectores están obligados a utilizar las NIF por ser de ese sector. Por ejemplo, entidades financieras tienen que utilizar las normas internacionales de información financiera por normativa del Banco de España. En lo referente a cuentas individuales, todas las empresas están obligadas a llevar la normativa española.
Entonces, lo que ocurre muchas veces es que los grupos, aquellos grupos que tienen renta fija, variable, admitida a cotización y tienen que emitir sus estados financieros según las normas internacionales de información financiera, tienen internamente que hacer conversiones de sus contabilidades individuales de sus empresas del grupo en normativa española a una presentación de cuentas consolidadas en normas internacionales de información financiera. Como veis, eso generalmente conlleva muchísimo trabajo, muchísima gestión de sistemas, mucha gente especializada, muy especializada en cómo hacer esas conversiones, y eso además hacerlo cada mes, con obligatoriamente cada trimestre, pero muchas veces cada mes, ya que en estos grupos están muy obligados muchas veces a hacer reportes mensuales. Con lo cual la complicación del tema contable aquí todavía es mayor. Bien, el plan contable español. Plan contable del que disfrutamos desde 2007, aunque se emitió en 2007 y entró en vigor en 2008. Está dividido en 5 partes fundamentales. La primera es el marco conceptual de la contabilidad, en el que está, toda la introducción a lo que se engloba la contabilidad, la evolución de dónde viene, etcétera. Normas de registro y valoración, que son los criterios de valoración que veremos más adelante, así como cómo se valoran los distintos activos y pasivos de la empresa. Las cuentas anuales. En esta parte lo que tenemos es no solo el formato de las cuentas anuales, sino que ha incluido en cada una cómo son los formatos tanto de cuentas abreviadas y cuentas normales y qué empresas pueden emitir cada uno de ellos. Pues puede ser, Adela, puede ser por tu conexión, no creo que sea por otro motivo, porque yo de hecho no he tenido ningún problema con la conexión en absoluto, la estoy monitorizando y no creo que sea por esto. Por otra parte, estas partes son obligatorias, es decir, todas las empresas tienen que cumplir esta parte del plan, la normativa recogida en estas 3 partes del plan de manera obligatoria. Las 2 últimas partes, en cambio, son de manera voluntaria, es decir, son indicativas, son recomendaciones que hace el plan contable a las empresas para que sea homogéneo, pero no es necesario seguirlos al pie de la letra. Y son el cuadro de cuentas, que empieza por el grupo 1 hasta el grupo 9, en el actual, y las definiciones y relaciones contables. Se entiende por definiciones y relaciones contables los asientos, es decir, esta cuenta se abona contra esta cuenta cuando ocurre esta operación, o esta otra cuenta se carga contra esta cuenta o contra aquella cuenta cuando se hace esta otra operación. Bien, esta serie de definiciones de asientos, etcétera, cargos debe haber, son totalmente voluntarias y curiosamente es a lo que más importancia solemos dar en la contabilidad, cuando realmente el plan dice que es voluntario y que en realidad no es obligatorio seguirlos, sino que es una recomendación o una indicación para que las empresas lo sigan. En la parte obligatoria, una de las cosas más importantes es los principios contables. Y los principios contables son en el plan nuevo contable 6, que viniendo donde venimos antes que era 9, está bastante bien. Aunque si lo comparamos con las normas internacionales de contabilidad, como veis en la pantalla, que solo hay 2, pues es bastante más amplio. ¿Cuáles son estos principios contables? Bueno, el principio de devengo. ¿Qué entendemos por principio de devengo? Bueno, devengo significa que las operaciones se van a registrar cuando suceden o acontecen o se conocen, no cuando se cobran o se pagan, que eso sería seguir el principio de caja, que no es el que seguimos en la normativa española. Empresa en funcionamiento, de nuevo, quiere decir que registraremos todos los hechos contables en el supuesto de que la empresa va a seguir funcionando, no de que vamos a liquidarla o venderla al día siguiente. Eso sería un objetivo muy distinto y no sería tener en cuenta que la empresa al día siguiente va a seguir vendiendo, va a seguir fabricando, va a seguir produciendo
teniendo gastos, etcétera. Si no, sería empresa en liquidación, para lo cual los criterios y principios contables serían distintos. Principio de uniformidad significa que una vez tomado dentro de la posibilidad que ofrece el plan un criterio, ese criterio lo mantendremos en el tiempo. No podremos cambiarlo a nuestro gusto continuamente para de esa manera maquillar las cuentas o que las cuentas digan lo que nos interesa, sino que la uniformidad se refiere a que una vez decidido y elegido un criterio dentro de los posibles en algunos aspectos de la contabilidad, lo mantendremos en el tiempo y en caso de que no lo hagamos habrá que explicar por qué y también qué repercusión tendrían las cuentas si no lo hubiéramos tenido anteriormente. Prudencia. Bueno, prudencia viene a decir que hay que ser prudente en las estimaciones, en los ingresos, etcétera, y no echar las campañas al vuelo. Básicamente, todos los gastos se deben registrar cuando se conocen y los ingresos solo cuando haya una cierta probabilidad de ocurrencia. No compensación significa que partidas de ingreso y gasto o activo y pasivo no se deben compensar, sino que deben contabilizarse por separado, salvo que la norma así lo recomiende o lo exija o sea adecuado por esa operación, pero generalmente vamos a contabilizar ingresos y gastos por separado y, por otro lado, activos y pasivos. Y por último, importancia relativa está referido a que todos los principios anteriores son de obligado cumplimiento y es preciso llevarlos de manera estricta, salvo que el volumen de una operación o el tamaño de una operación, bueno, haga pensar que es más complicado hacerlo muy rigurosamente a hacerlo de una manera un poco más sencilla, porque no afecta a la imagen fiel de la empresa. En caso de conflicto entre dos o más de estos principios, lo que prevalecerá será aquel que mejor o que más fácilmente ayude a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel de la empresa. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, sigo adelante. Bien. Como veis, en la comparativa, las normas internacionales de contabilidad son mucho más sencillas en esta parte de los principios contables. Solo llevan dos. Principio de devengo y principio de negocio en marcha, que básicamente es lo mismo que empresa en funcionamiento. Se llama de una manera distinta, pero el contenido del principio es igual. Si veis lo que había en los 1990, había tres principios que ahora no están, que son el principio de registro, principio de precio de adquisición y correlación de ingresos y gastos, que han desaparecido porque pierden su sentido en este. Sobre todo, por ejemplo, el precio de adquisición ya no es un principio, sino que es un criterio de valoración, como veremos más adelante. Y correlación de ingresos y gastos se refería a que solamente se reflejarán los gastos que están relacionados con los ingresos que se registran en un ejercicio, y el principio de registro es que las operaciones se deben registrar en el momento del devengo, más o menos. Seguimos adelante, que todavía nos queda un poco y vamos, bueno, más o menos vamos en el tiempo. Criterios de evaluación. Bueno, el plan contable, antes prácticamente solo teníamos el precio de adquisición o el coste histórico y ahora tenemos muchos. Voy a ir por encima de ellos brevemente, los tenéis muy desarrollados en los apuntes, pero más o menos voy a explicaros un poco. Coste histórico es el coste inicial al que se compró un activo o se adquirió un pasivo, es decir, el coste del momento en el que ese activo o ese pasivo entró a formar parte del patrimonio de la empresa. Que, como sabéis, puede ser precio de adquisición si lo compramos a un tercero o coste de producción si la empresa lo produce con sus medios. Valor razonable se refiere a un valor de mercado. Un valor de mercado que puede ser un mercado líquido, bursátil, transparente, como puede ser un mercado de valores, o, en el caso de que esto no exista, también puede venir dado por una transacción de un experto independiente o, por ejemplo, porque transacciones parecidas en el pasado o reciente, etcétera, etcétera. De ahí viene el valor razonable. Valor neto realizable. Bien, este es prácticamente idéntico al anterior, sería equivalente al valor de mercado o valor razonable,
pero ya descontados los gastos o costes de la venta de ese activo. Es decir, si nosotros tuviéramos un valor de mercado de 100 y pensamos que las comisiones de venta son de 5, el valor neto realizable será esos 100 menos 5 igual 95. ¿Veis la diferencia entre razonable y valor neto realizable? ¿Sí? La diferencia fundamental es que el segundo ya tiene descontadas las comisiones posibles en caso de venta. Valor en uso y valor actual los he puesto juntos porque prácticamente son prácticamente parecidos. Es el valor actual de los flujos de caja futuros que va a generar un activo de la empresa. Es decir, actualizamos y es el valor en uso, es el valor por su uso, es decir, lo que va a generar su uso o valor actual de los flujos de caja que va a generar. Básicamente es un cálculo financiero. Gastos de venta se refiere, como hemos comentado, a los gastos directamente relacionados con la operación de venta de un activo. Coste amortizado. En el caso de los activos y pasivos financieros, solamente en estos casos, se refiere al coste inicial de un activo pasivo financiero descontados los pagos parciales que se han hecho del mismo. En este caso, recordad que, más adelante lo veremos, hay que tener en cuenta lo que sea el método del tipo de interés efectivo porque hay que atender a la naturaleza financiera de la operación, no a la que contractual. De manera que calculamos todos los importes en términos efectivos reales, no términos nominales. Costes de transacción atribuibles a un pasivo o activo financiero son similares a los gastos de venta, pero referidos exclusivamente a activos y pasivos de naturaleza financiera. Valor contable o en libros es, como ya sabéis, es el valor generalmente de un activo menos las correcciones de valor, bien por amortización o bien por deterioro que haya tenido en el pasado. Con lo cual nos va a un valor contable, por así decirlo, neto de amortizaciones y otras correcciones de valor. Y por último, valor residual es el que estimamos de un activo que valdrá en un futuro cuando lo queramos vender. Por ejemplo, muchas veces decimos, bueno, este vehículo lo compra la empresa por 5 años y su valor residual al final de los 5 años será de un 20%. Bien, pues eso es lo que vamos a estimar, es el valor residual estimamos que podemos recuperar ese 20% en el mercado cuando acabe la vida útil del bien. En cuanto a la vida útil, puede ser determinada de muchas maneras. Generalmente, en contabilidad lo sabemos determinar de una manera relacionada con la fiscalidad. Es decir, la vida útil que le asignamos a los activos fijos suele estar relacionada con la fiscalidad del mismo para maximizar el beneficio fiscal que nos pueda proporcionar. Pero también se puede determinar por medios económicos, medios contables o medios también comerciales. La duración, cuánto va a estar un activo o va a producir para el mercado y por tanto podemos ajustar la vida útil a esa vida comercial del activo. Bien, como hemos dicho, una de las partes obligatorias del plan es la referida a las cuentas anuales. Y las cuentas anuales del nuevo plan incluyen 5 estados financieros. Primero es el balance de situación, seguido de la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. Anteriormente, la memoria, por ejemplo, era un estado financiero, era como un informe aparte. Pues actualmente ya es un estado financiero en sí mismo. Vamos a verlos un poco los elementos que contienen. El balance, por su parte, contiene activos, pasivos y el patrimonio neto. Ahora veremos qué significa cada uno de ellos. Por su parte, la cuenta de pérdidas y ganancias, o en el estado de cambios en patrimonio neto, tendremos ingresos y gastos. Y aquí tenemos también ingresos y gastos referidos al patrimonio neto, directamente imputados en el patrimonio neto. El balance, que es el primero y principal de los estados financieros, por donde empieza una empresa. Una empresa empieza con un activo y con un pasivo. Bien. ¿Qué tenemos en el activo? En el activo tenemos bienes y derechos de la empresa. Es decir,
aquellas cosas, aquellos que van a producir un resultado para la empresa, van a producir ventas, nos van a ayudar a generar un beneficio económico. Por otro lado, en el pasivo tenemos las fuentes de financiación, las fuentes de dinero con las que hemos podido comprar esos activos. ¿Veis cómo fluye el dinero? El dinero sale del pasivo, de ahí tomamos dinero bien de los accionistas, bien de nuestros acreedores, de entidades financieras, e invertimos en el pasivo de la empresa. Así, el pasivo es las fuentes de financiación de la empresa y el activo, la inversión. En términos, también se puede llamar orígenes, porque son orígenes de fondos, orígenes de financiación, o aplicaciones o inversiones a la parte del activo, porque el dinero sale de un sitio para invertirlo en otro. En otros términos, también podemos llamar al activo estructura económica, porque se compone de aquellos bienes y derechos que van a producir resultados, van a producir ventas, etcétera, en la empresa, mientras que el pasivo es la estructura financiera, es decir, es de donde nos financiamos. Y dependerá del tipo de empresa, que sea una mayor parte de recursos propios o una mayor parte de recursos ajenos, o estén equilibrados, dependerá del sector, de la empresa, de la situación económica, de las facilidades financieras, etcétera. No hay norma ahí. Y como siempre, el activo coincide con el pasivo. Siempre. Bueno, el balance lo vamos a ver mejor aquí, en esta. Cambio de momento. Esperadme. Aquí está, sí. Aquí tenéis el balance que no se ha visto bien antes. Bien, el balance, como veis, la estructura según el nuevo plan, que es un poco diferente, se compone por el lado del activo, el inmovilizado o activo no corriente y el activo corriente o circulante. Como veis, el plan separa estas dos partes. Y dentro del activo no corriente hay 4 grandes grupos de inmovilizados o activos no corrientes, activos fijos. Por un lado, el intangible, que son aquellos que no tienen naturaleza física, que están respaldados por contratos o derechos de la empresa, como pueden ser, por ejemplo, una patente, o por ejemplo, un fondo de comercio, o cualquier otro derecho, una marca, una concesión administrativa, que son derechos que no son de naturaleza tangible que podamos tocar. En cambio, el inmovilizado material, o activo fijo, activo no corriente material, son todos aquellos inmovilizados o activos de naturaleza física, maquinaria, terrenos, edificios, etc. Una novedad del plan son las famosas inversiones inmobiliarias. Y no es cualquier inmueble de la empresa, son aquellos inmuebles que la empresa no tiene para su operación, para su actividad, sino que los tiene con un ánimo inversor. Es decir, el objetivo de estos inmuebles es conseguir una rentabilidad de la empresa, bien por su alquiler o bien vía plusvalías. Y es una novedad bastante importante, porque además el separarlas, diferenciarlas y clasificarlas tiene un poco de truco. ¿Vale? Y por último, inversiones financieras a largo plazo, que pueden ser inversiones bursátiles o participaciones en otras empresas o préstamos concedidos, etcétera, etcétera. Por su parte, el activo corriente mantiene existencias, que pueden ser de mercaderías, materias primas, productos terminados, etcétera. Realizable a corto plazo, que tenemos ahí todas las cuentas a cobrar, tanto de clientes como de otros deudores. Y el disponible, tenemos la tesorería, cuentas bancarias e inversiones financieras temporales a corto plazo. ¿Sí? ¿Vemos claro la parte del activo del balance? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sigo con el pasivo? Bien. El pasivo, como sabéis, total activo y total pasivo, es de dónde se financia la empresa. Como habéis visto, todo lo que hay en el activo está generando liquidez, generando dinero para la empresa, mientras que el pasivo nos cuesta dinero porque tenemos que retribuirlo. Tenemos por una parte el patrimonio neto, que es la parte de la empresa que pertenece a los accionistas, que pusieron los accionistas en el principio, y la parte de resultados que les corresponden. Está el capital social, reservas,
que son resultados no distribuidos de ejercicios anteriores, los resultados del ejercicio no distribuidos y las subvenciones, donaciones y legados. Y por la parte de recursos ajenos tenemos las provisiones, que son aquellas deudas. Bueno, otra pregunta. ¿En qué se diferencia una provisión de una deuda a largo plazo o un préstamo a largo plazo? ¿Podéis poner vuestra respuesta en el chat? Sí, Sofía. Buena pregunta, buena respuesta. Sí, Antonio, más o menos, efectivamente. Efectivamente, todos habéis dado más o menos en el clavo. La provisión es una deuda futura originada por un hecho actual o pasado, pero del que no sabemos exactamente o bien su importe o bien su vencimiento. No son exactos ciertos en ninguno de estos dos. O sea, tenemos una estimación de más o menos, por ejemplo, si tenemos un litigio en marcha y sabemos que podemos perderlo, sabemos que puede que nos sancionen o perdamos una cantidad aproximada de tanto según lo que nos han dicho nuestros abogados, pero no sabemos una cantidad cierta. Entonces hacemos una provisión para responsabilidades porque al céntimo no podemos saber cuánto es, como por ejemplo ocurriría con un préstamo que está totalmente regulado, ¿no? Y tampoco sabemos cuándo pagaremos, puede que paguemos la sanción en un año o en 3, etcétera. Por lo cual las provisiones son deudas que pueden ser inexactas tanto en el importe como en el vencimiento. Deudas a largo plazo son aquellas no corrientes a más de un año y deudas a corto plazo son aquellas corrientes a menos de un año y también incluyen aquí deudas con acreedores y proveedores por operaciones comerciales. Por su parte, la cuenta de pérdidas y ganancias del nuevo plan, bueno, es una cuenta escala de resultados de arriba a abajo, ingresos, luego seguido todos los gastos y separando los resultados financieros, resultados de explotación. Una novedad del plan es que el resultado de operaciones discontinuadas, que se llama, lo contempla aparte. Como veis, en el penúltimo capítulo hay una parte que se llama resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos. Se separa porque entiende el plan que estas son operaciones que se deben informar por separado del resultado que han tenido. Por ejemplo, si hemos cerrado una división, hemos cerrado un mercado geográfico, una planta o un producto, etc. ¿Alguna pregunta sobre la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias? ¿No? Bien. Continúo. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Antonio. El estado de flujos de efectivo, que alguno de vosotros me ha preguntado ya alguna cosa en la tutoría. Bien. ¿Por qué nace el estado de flujos de efectivo? Bien, pues el balance, como hemos visto, es una foto. Es una representación estática de la situación de la empresa, lo que debe y lo que tiene en un momento dado. Mientras que la cuenta de pérdidas y ganancias refleja movimientos en el tiempo de partidas de ingreso y gasto. Que como sabemos, ingreso y gasto no tiene nada que ver muchas veces con cobro y pago. Están regidas por el principio de devengo, con lo cual necesitamos un tercer estado financiero, en este caso el estado de flujos de efectivo, que va a explicar cómo se genera efectivo, el cash flow y cómo varían las masas patrimoniales. Y se basa en información de los dos anteriores, es decir, cómo la empresa genera dinero y genera liquidez. Y para ello se desglosa y se evalúa la generación de fondos, por una parte por operaciones de explotación, es decir, compras, ventas, pagos de salarios, etcétera, por operaciones de inversión, es decir, lo que la empresa invierte en nuevos activos o lo que genera o lo que gana desinvirtiendo en activos, vendiendo acciones o vendiendo un inmueble o vendiendo una fábrica o vendiendo cualquier tipo de activo de la empresa, y la liquidez que se genera o se gasta en operaciones de financiación, es decir, tomando deuda, devolviendo deuda o financiándonos de los accionistas o devolviendo dinero a los accionistas, etcétera. Es decir, separa esa generación de liquidez, que es muy importante, por la naturaleza de las operaciones.
Porque ocurre a veces que empresas que en explotación van muy bien, resulta que no generan dinero porque su gestión de la financiación de la inversión es muy mala. O viceversa, en la explotación no ganan mucho dinero, pero sobreviven gracias a nueva financiación o desinvirtiendo, vendiendo activos, etcétera. Con lo cual también nos permite evaluar cómo es la empresa generando liquidez. Si lo hace de una manera sana, es decir, desde sus operaciones, o lo está haciendo de una manera, bueno, poco desesperada, desinvirtiendo o recurriendo a nueva financiación, etcétera. Os he puesto un modelo de cash flow, lo tendréis todas estas diapositivas, que no se ve muy bien, se ve un poco pequeño, que no es el del plan general contable, aunque nos permite ver cómo se genera el cash flow. Es decir, el cash flow se genera a partir de una cuenta de resultados y de un balance inicial y final. Y para crearlo necesitamos la información de la cuenta de resultados más aquellos movimientos de balance que nos van a producir algún movimiento, algún efecto en la tesorería. Por ejemplo, si vendemos un activo, un inmueble, en la cuenta de resultados aparecerá solamente, probablemente, la pérdida o la ganancia por la venta del inmueble, pero no aparecerá el total de la venta que hemos hecho, que en realidad es lo que vamos a generar de caja, ¿no? Si yo vendo un inmueble por 100.000, si estaba amortizado por 80.000, en mi cuenta de resultados solo aparece 20.000. En cambio, yo he vendido 100.000, con lo cual mi ingreso, mi flujo de caja de efectivo real va a ser 100.000. Esas son las partidas que tiene en cuenta, por ejemplo, el cash flow, que no tiene en cuenta la cuenta de resultados y que nos permite ver cómo ha generado efectivo la compañía. Otro punto que tendría en cuenta el cash flow sería, si yo, por ejemplo, este año he vendido, he empezado mi negocio, he hecho ventas de 50.000, pero al final de año me queda por cuentas a cobrar 20.000. Bien. Sí, Mónica, es el mismo esquema. No es el mismo esquema de flujo de caja como beneficio más amortización, porque incluye muchas más cosas, como puedes ver aquí, pero aproximadamente es igual, sí. Pasa que el modelo del plan general contable es un poco más enrevesado y un poco más lioso. Os he puesto esto para que se vea, porque en este se ve muy claramente que lo que se tiene en cuenta es el beneficio más todas aquellas partidas que o bien son un gasto sin pago o aquellos movimientos de balance que generan una variación en el efectivo, en el flujo de caja. Un ejemplo que estaba poniendo es, por ejemplo, si yo vendo 50.000 este año, pero a final de año yo tengo en cuentas a cobrar 20.000, significa que yo no he cobrado 50.000, yo solo he cobrado 30.000. Y eso sí me lo reflejaría el cash flow, que no reflejaría la cuenta de resultados. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Si el estado de flujo efectivo, a efectos de ver la viabilidad, liquidez de la empresa, etcétera, es mucho más preciso que solamente el balance de la cuenta de pérdidas y ganancias, porque además la cuenta de pérdidas y ganancias siempre sabemos que ingresos y gastos pues podemos contablemente jugar un poco con ellos. En cambio, lo que tenemos en la cuenta del banco sí que no podemos maquillarlo. Eso está o no está. ¿Sí? Bien, vamos a ir con lo último. Bueno, en resumen, lo que quería contaros es que, bueno, es preciso y muy importante. A ver, sí. Es muy importante no solo conocer la mecánica de los asientos de la contabilidad, que siempre llamamos el debe, el haber, cargos, abonos, sino que es tanto más importante conocer y dominar los criterios de evaluación y normas de registro contable que están contempladas en el plan, que por eso además son obligatorios, mientras que aquello otro no. También otra normativa societaria de aplicación a la contabilidad externa, que es externa al plan general contable, mucha normativa societaria y que afecta a la contabilidad está recogida en la Ley de Sociedades de Capital o en el Código de Comercio y en otras leyes complementarias. Cálculos y estimaciones, y el plan de 2007 lo que tiene es mucho cálculo de estimación financiera. No solamente temas contables, sino mucho cálculo financiero. Y hay que volverse un poquito
experto del Excel, de la calculadora financiera, de términos financieros como valor actual, como rentas, valor futuro, valor efectivo, tipo de interés efectivo, etcétera, que antes no era algo muy común entre la profesión contable. Y por último, también tener claras qué consecuencias contables, fiscales, financieras y mercantiles tendrán los diferentes criterios contables que adoptemos y que elijamos en cada momento. Básicamente esto es lo más importante que quiero contaros hoy, que la contabilidad no se ciñe solamente a saber hacer asientos, sino que esa es la parte más, digamos, mecánica de la contabilidad. Es muy importante trascender eso y ver qué otras cosas podemos hacer en la contabilidad que tienen un impacto realmente sobre lo que presentamos y sobre, bueno, efectos fiscales, financieros, sobre la información que damos a posibles accionistas o posibles inversores. Y esto era todo lo que quería contaros por hoy. Si tenéis alguna pregunta, está abierto el chat para vosotros. Tampoco quiero entretener mucho más, que sé que tenéis otra videoconferencia a las 8. ¿No hay preguntas? Bien, pues iremos. Sabéis, tenemos un webinar semanal. Si queréis que atendamos alguna cosa especial durante el webinar, pues podéis mandarme un mensaje a través de las tutorías del campus virtual. Y bueno, iremos. Sabéis que tenéis actividades y tenéis algunos casos y algunos temas que ver. Yo como solo tenemos una hora, yo iré, pues, las cosas que veré más importantes o pienso más importantes de cada uno de los temas. Probablemente no entre en mucho detalle de asientos, que están, creo, bastante bien explicados en los manuales, sino en otros criterios, otros principios, valoraciones, etcétera, que creo que son más importantes que tengáis claramente entendidos. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra energía, y bueno, os deseo una buena noche